Efemérides de hoy, lunes 18 de febrero. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que pues no es tan conocido tal vez como el síndrome de Down, perdón, como el autismo, pero sí tiene mucho que ver con esta enfermedad. Gente que no puede, pues, no entiende la ironía, no entienden el doble sentido. Pues se dice incluso que Lionel Messi tiene este mal, pero al final es una condición que hace de que tú te enfoques mucho en lo que haces y seas muy bueno en lo que vas a hacer. Así que, pues, aquellos que tienen o que padecen de esta condición, pues hoy es un día, pues, para recordarles y tratar de que todos llevemos una vida un poco más manejable. Vamos a 1519, porque un día como hoy tal vez fue uno de los días más importantes de la historia, sobre todo de la conquista de América. Porque un día como hoy Hernán Cortés parte de Cuba a la conquista de México. Llegó a Yucatán. Y lo más interesante es que cuando llega a Yucatán, él le pregunta a los indios con una Biblia en la mano, ¿dónde estoy? Y ellos dicen Yucatán. Pues lo que estaban diciéndole realmente es, no entiendo lo que dices. Y con ese nombre se quedó ese importante puerto mexicano. Pues era una especie de lenguaje maya que decía, ¿y tú qué me dices? Yo no entiendo lo que me estás contando. Vamos a 1881, porque hablando de Cuba y hablando de América, un día como hoy, en Washington, D.C., el médico cubano Carlos J. Finley pues, hace público su estudio, pues, de su descubrimiento sobre el modo de transmisión de la fiebre amarilla a través del mosquito Aedes aegypti. Una revolución que no solamente sirvió para sanear su Cuba natal después de la llegada de los americanos en 1898, sino para convertir a Panamá en, pues, la selva más salubre del mundo, que, pues, erradicando enfermedades que aquí eran, pues, transmisibles, tanto así que la fiebre amarilla por mucho tiempo se le llamó la fiebre del Chagres, un poco para darse cuenta lo que esta enfermedad, esta terrible enfermedad, hizo, sobre todo cuando la construcción del canal francés. Por cierto, y es de justicia, que un día como hoy, en 1923, el presidente, este hombre, Belisario Porras Barona, funda el Instituto Conmemorativo Gorgas, que es un instituto que se dedica a la investigación de enfermedades tropicales, haya sido, pues, inaugurado el mismo día que Finley, pues, hace público los estudios sobre la fiebre amarilla, pues esas coincidencias agradables. Un instituto que lo hizo en el barrio de Sus Amores, en La Exposición, un edificio que tal vez sea uno de los más hermosos de nuestra ciudad y que afortunadamente, pues, hoy con el doctor Néstor Sousa al frente, pues sigue siendo pionero mundial en la investigación de enfermedades tropicales. Vamos a 1943, porque en Alemania, pues uno de los momentos más tristes de la historia de la Segunda Guerra Mundial tal vez sea el movimiento de la Rosa Blanca. Esta niña, una Sophie Kohl, miren apenas cuántos años tenía, 22 años. Ella y su hermano, Hans, pues empiezan a distribuir cuartillas dentro de la Universidad de Múnich. Como pueden ver, unos niños enfrentando a esa gran maquinaria propagandística y de investigación nazi. Pues yo les recomiendo una película que se llama así mismo, La Rosa Blanca, para que vean cómo van investigando hasta que descubren que son ella, su hermano y otros que venían del frente ruso, diciendo el desastre que era eso allá, sobre todo porque este hecho se da en Múnich, pues, unos días después de la derrota apabullante de Stalingrado. Y esto fue lo que motiva a los hermanos Kohl a realizar eso. Bueno, los métodos nazis, todos al día siguiente terminaron decapitados. Para que vean cuando la justicia es así de expedita y así de cruel e infalible. Ellos hoy día se han convertido en una especie de resistencia pacífica, de resistencia razonable a los regímenes autoritarios. Y yo creo que esa vanguardia que es la juventud nunca debe abandonar ese rol de estar al frente, denunciando tiranías. Y estos hermanos, a pesar de las consecuencias, pues la llevaron a cabo. Vamos a 1955, porque hablando de medicina y de
ciencias médicas en nuestro país. Estos jóvenes, estos 14 jóvenes, fueron los primeros, la primera promoción de la Facultad de Medicina graduados en Panamá, bueno, al frente de uno de los grandes médicos, sobre todo médicos públicos que tuvo nuestro país, que era el doctor Antonio González Revilla, posteriormente candidato presidencial. Así que aquellos que hoy pues, están recordando esa primera promoción de médicos panameños, pues nuestras felicitaciones allá a don Enrique Mendoza, que es el decano de esta facultad que tantas gracias y tantos logros nos ha dado en estos años. Vamos a 1974, porque el glam rock pues tiene su punto más álgido un día como hoy, cuando estos cuatro, pues Ace Frehley, Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, pues fundan esta banda, Kiss. Estos que salían pues vestidos, pintados y bueno, cantando esas canciones de Truck Rock City y bueno, Rock and Roll All Night, hicieron películas, hicieron un montón de cosas y pues desaparecieron como en 1978 y aparecieron a mediados de los 90 sin pintura. Dijeron, ¿saben qué? Mejor nos pintamos de nuevo. Y así lo hicieron. Y ahí los tienen. Kiss rockeando desde hace 45 años. Vamos a 2013. Porque un día como hoy es uno de esos grandes puntos de inflexión en la historia venezolana. ¿Por qué? Porque Hugo Rafael Chávez regresa a Venezuela a morir, ya diciendo, me quedan muy pocos días de vida. Es más, le quedaban, pues decía él que le quedaban 2 meses y afortunadamente le quedaban 15 días con este cáncer que le afectaban y que terminó con él y con la parte ideológica de su régimen, que se convirtió después en una especie de cleptocracia, pues, ¿cómo decirle? En lo cual en vez de la meritocracia era una especie de burocracia, para decirlo mal y pronto. En fin, y un punto de inflexión no solamente en la historia de Venezuela, sino sin lugar a dudas en la historia de América. El futuro ya nos contará y ya se irá sabiendo realmente qué es lo que hubo detrás de esa muerte de Chávez, incluso cuándo murió, porque tiene esas coincidencias de que igual que Stalin, unos dicen que murió 2 y otros dicen que murió 3 días pues, antes de lo que nos dijeron. Pero ya lo sabremos en algún momento.